Entonces el tema de hoy, sanidad de traumas y el perdón. Antes de empezar, quisiera mostrarles una caricatura. Yo estoy seguro que la señorita que esta caricatura tuvo una experiencia traumática muy grande, conectada a nuestro sistema digital de comunicaciones. Ella venía para casarse, llega vestida de novia, con su ramo a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, resulta que el novio le dice: ¿no recibiste mi email? ¿No recibiste mi email? Qué sorpresa, ¿no? Bien traumática. Ok. ¿Ustedes están de acuerdo que todos queremos ser felices? Es el anhelo básico del ser humano. A no ser que tengas traumas. Cuando hay traumas hay personas que quieren sufrir. Hay personas que se lastiman a propósito. Hay personas que se cortan para sufrir. Pero eso es una enfermedad. Es el resultado de traumas en la vida. Porque una persona normal quiere ser feliz. Pero la verdad es que nuestro mundo está lleno de muchas situaciones difíciles, ¿no es cierto? Situaciones injustas. Oh, cuántas veces vemos cosas tristes, tristes, tristes. Niños que sufren, personas adultas que sufren. Hoy mi esposa me mandó me llamó la atención a Facebook. Ella puso en Facebook una referencia a un libro que escribió una mujer que está en una foto muy famosa del tiempo de la década del 60. Es cuando esa niña apareció en todos los diarios aquí en Estados Unidos. Era en Vietnam y tiraron una bomba con Nepal, creo que así se dice, un líquido que quema mucho. Y se ven un grupo de niños y algunos soldados que están corriendo, escapando. Y viene una niñita de unos 9 años, 11 años, 10 años, desesperada, llorando, caminando totalmente desnuda porque el fuego le quemó toda la ropa. ¿Recuerdan esa foto? ¿Algunos de ustedes la recuerdan? ¿Tú la recuerdas? Esa niña ahora está aquí en Estados Unidos, casada, y es una mujer que ayuda a personas que tienen traumas. Y escribió un libro. Y hay un comentario muy lindo. Yo tuve lágrimas en mis ojos cuando leí lo que estaba en esa referencia. O sea que hay situaciones muy tristes. Piensa un poquito. ¿Cuántos están sufriendo en este momento? ¿Cuántos? Niños, jóvenes, adultos. Piensa, nosotros no tenemos conciencia de esto, pero en el mundo entero, en este momento, hay personas sufriendo torturas. Hay niños sufriendo toda clase de abusos. En este país hay niños que en este momento posiblemente están siendo abusados sexualmente. Son experiencias sumamente dolorosas y traumáticas. Y lo interesante es que cuando vemos esto nos damos cuenta que mucha gente vive con temor, con frustración, con depresión, con ansiedad, con resentimientos y toda clase de problemas. Yo imagino que si yo pregunto cuántos de los que estamos acá tenemos situaciones difíciles y estamos sufriendo, varios levantarían la mano. Porque estamos en un mundo que está lleno de problemas. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de relaciones, problemas de violencia, problemas de delincuencia, problemas de drogas, uno tras otro. Y el problema que mucha gente tiene es que o no saben o no quieren perdonar. Piensa un poquito. ¿Hay alguna persona que te ha herido a ti? ¿Que te ha tratado mal? ¿Estás dispuesto a perdonar a esa persona? Yo sé que como cristianos todos sabemos que tenemos que perdonar, pero muchas veces decimos te perdono, pero no quiero verte más. Es un enfoque que mucha gente toma. Te perdono, pero no quiero verte más.
¿Es eso perdón? En la Biblia se nos habla mucho del perdón. Es un tema central como parte del Evangelio. Cristo lo hizo central al mensaje de Dios, el perdón. Y en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a perdonar. Y nota cómo Él lo dice. Y perdónanos, esto es lo que dice que tenemos que orar nosotros, ¿ok? Padre Nuestro, perdónanos, ¿qué cosa? Nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, perdóname a mí, así como yo perdono a los que me ofenden. Eso es lo que dijo Jesús. Y sabes que Jesús clarifica el significado de esta parte del Padre Nuestro. Es lo único del Padre Nuestro que Él lo clarifica. Nota cómo dice en el versículo 15, que serían 3 versículos más adelante. Él dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Tampoco vuestro Padre te va a perdonar a ti. En otras palabras, si yo no perdono a mi hermano que me hiere, Dios no me perdona a mí. Esa es una ecuación matemática. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Y si Dios no me perdona, ¿qué pasa? ¿Soy salvo o no? O sea que mi salvación depende de que yo pase lo que Dios me da a mí. Dios me da mi perdón, yo tengo que perdonar a los demás. Pero usted no sabe cómo era mi esposo. ¿Perdonarlo a ese canalla? Nunca. Hay gente que siente así. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Decía Pedro. ¿Hasta 7 veces? Los fariseos enseñaban que hasta 3 veces estaba bien. Más de 3 veces, no. 3 veces está bien. La cuarta, crúzalo. No más. Así que Pedro cuando vino le dijo a Jesús, Señor, hasta 7. Él pensó que le estaba haciendo una concesión muy grande. ¿Y cómo lo sorprendió la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hasta 70 veces 7. Y yo sé que hay algunas personas medio legalistas que dicen, ok, ya te perdono las 489. La siguiente es la última, olvídate. No, ¿qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo hasta 70 veces 7? Perdona y perdona y perdona y sigue perdonando y nunca dejes de perdonar. ¡Wow! ¿Quién puede? ¿Quién puede? El ser humano no puede eso. Y yo quiero compartir un poquitito algunos conceptos bíblicos, ¿ok? Y después conceptos en cuanto al perdón también, para que nos quede un poquito más claro esto. Yo me voy a dar vuelta porque la letra ya es muy chiquita, ¿ok? ¿Qué dice Dios acerca del perdón? En primer lugar dice que debemos perdonar porque hemos sido perdonados por Dios. Ahora, te pregunto, ¿cuál es la ofensa más grande? ¿La que me hicieron a mí o la que yo hice a Dios? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es la ofensa más grande? ¿La que me hicieron a mí o la que yo hago contra Dios? La que yo hago contra Dios es muchísimo más grande. Es increíble. No siempre vemos esas cosas así. Pero mi pecado contra Dios demanda la muerte de Dios mismo. Eso es grande. ¿Cómo no voy a perdonar a aquel que me ofende a mí? Debemos perdonar en obediencia a Dios, de acuerdo a Mateo y Romanos. Debemos perdonar para que nuestra conducta esté bajo el control del Espíritu Santo. ¿Puede una persona que no perdona estar bajo el control del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta por qué a veces cuesta tanto relacionarse en el matrimonio? No hay perdón. O con otras personas, no hay perdón. Y si no hay perdón, uno no está bajo el control del Espíritu Santo. Y si no estamos bajo el control del Espíritu Santo, Satanás está en control de nuestras vidas.
Qué fácil que es perder la dirección que Dios quiere darnos en la vida. Debemos perdonar para que la amargura no llene nuestro corazón y contamine a otros. El que no perdona generalmente tiene amargura en el corazón. Algo que tiene un gusto feo. Y sale. Cuando menos lo pensamos, sale. Ahora noten esto. Una definición de perdón podría ser renunciar a mi derecho a hacerte daño por haberme hecho daño. Renunciar. No te voy a seguir apuntando con el dedo. ¿Sabes? Hay muchos conceptos lógicos que tienen que ver con el perdón. ¿Tú te diste cuenta que si tú no perdonas, tú le estás dando renta gratis en tu cerebro a quien te hizo mal? ¿Te diste cuenta de eso? Si tú no perdonas, tú le estás dando renta gratis en tu cerebro a quien te ha hecho mal. Él sigue ahí. Y no está pagando. Él ni sabe que está ahí. Sí, pregunta. Se nos ha dicho, una vez pregunté y me dijo, ok, tú perdonas a esa persona, pero mantén tu distancia. Porque esta persona a veces lo que quiere es molestarte y molestarte y molestarte. Pues mejor mantén tu distancia. Tú perdonas, pero mantén tu distancia. ¿Eso es bíblico, es correcto? Sí, es correcto. Sí, es correcto. El que perdonamos no quiere decir que tenemos que permanecer en una situación que va a seguir siendo destructiva. ¿Ok? No quiere decir que dejamos de amar a esa persona. Perdonamos y amamos a aquel que está mal, pero no quiere decir que tenemos que permanecer en una situación de abuso, de violencia, donde constantemente estamos recibiendo descargas negativas. Pero por supuesto tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo quiere que estemos por un tiempo ahí para bendecir a esa persona. Yo no puedo decir que en todos los casos tienes que inmediatamente desconectarte. No. Tienes que seguir tratando de bendecir a esa persona, pero es correcto en algunas situaciones que tú te desconectes. Con todo quiero decir que hay muchas personas que no están dispuestos a sufrir por Cristo. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo un poco. No digo que Dios sabe solamente qué nivel, cuánto, ¿ok? Y cuando sufrimos por Cristo, generalmente los resultados son muy positivos. Así que tenemos que entender que hay un equilibrio en todo esto, ¿ok? Es imposible vivir en este planeta caído sin ser herido, ofendido, incomprendido, engañado, rechazado. Aprender a responder adecuadamente es uno de los principios básicos de la vida cristiana. Más aún, la palabra perdonar significa, en algunos casos, borrón y cuenta nueva, cancelar una deuda. Pero hay mucho más profundidad que esto en el significado bíblico de perdonar. Es importante recordar que el perdón no es otorgado porque la persona merece ser perdonada. ¿Quedó claro eso? Hay personas que dicen, yo no voy a perdonar a no ser que me pidan perdón. ¿Está bien eso o no? No. Tú perdonas en cuanto te das cuenta que hubo algo allí. ¿Ok? Perdona. Es gracia. Es lo que Dios hace con nosotros. Él nos perdona a nosotros aún antes que pidamos perdón, ¿sí o no? ¿Dónde nos perdonó Dios a todos nosotros? En la cruz del Calvario. O sea que Él nos perdonó antes que pidamos perdón. Ahora tendríamos nosotros que aceptar eso. Y mucha gente no lo acepta, entonces no tiene valor para ellos. Pero está allí, este perdón de Dios está. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. Y Dios quiere que esa misericordia, ese amor, esa gracia pase por nosotros para bendecir a otros. Este es un tema profundo. Miren, vamos a estar viendo cosas que nos va a costar a veces aceptar así a primero cuando recién los escuchamos, ¿ok? El perdón es una decisión hecha posible por medio del Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de perdonar por mi cuenta. El perdón verdadero es el Espíritu Santo. ¿Va quedando claro esto? Cuando perdonas, tú o yo, cuando perdonamos, el Espíritu de Dios hace posible que decidamos entregarle a Dios el resentimiento y los pensamientos de venganza, cualquier otro sentimiento negativo que tengamos. Es el Espíritu Santo el que hace posible esa realidad.
La experiencia dolorosa o traumática podrá seguir siendo parte de tu vida, pero el perdón te permitirá concentrarte en aspectos positivos de tu vida. El perdón puede incluso conducir a un sentimiento de comprensión, empatía y compasión por la persona que te hizo daño. Anoche estaba escuchando a un señor que es de origen árabe. Tuvo una presentación de 1 hora 45. Fascinante. Se titulaba Busqué a Alá y encontré a Cristo. Qué hermoso. Qué hermosa la presentación que tuvo este señor. Es una persona que tiene más de un doctorado. Es médico, pero tiene estudios de teología también. Y él contó que como médico estaba y llega esta niña de 15 años embarazada. Y había tomado ciertas drogas muy fuertes porque ella sabía que si tomaba esas drogas el bebé iba a salir. Pero claro, no tenía los meses suficientes como para sobrevivir bien. Bueno, la historia es más larga, pero pasó por todo ese momento. El bebé nace, está sufriendo terriblemente, ahí no saben si va a vivir o se va a morir. Y esta niña de 15 años ni lo mira, ni se preocupa por el bebé. Él habla del bebé como eso, en inglés, it, ¿ok? Y dice este hombre, este doctor, dice que sintió en su corazón algo tan fuerte contra esta mujer de 15 años que tiraba a morir a un bebé. Era tan fuerte, decía, ese odio, pero él no quería odiar a esta mujer. Era odio contra el pecado. Y dice que después fue y miró el registro, el historial de esta mujer de 15 años, la mamá del bebé. Y se da cuenta en el historial de esta mujer que ella fue abusada como niña por su padrastro, entró a la prostitución, la tenían bajo control estos que controlan a estas niñas y las ponen para venderlas. Fue horrible la vida que tenía esta señorita de 15 años. Y dice que cuando él leyó todo eso, la ve a ella, algo pasó en su interior. Y él sintió que él quería proteger a esta chica de 15 años. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sintió un deseo de protegerla, de ayudarla. Bueno, eso es lo que Dios hace. Él crea esos sentimientos de misericordia, de bondad, de compasión por la persona que hizo lo malo o que nos hirió. Ahora recuerden esto, que el perdón no significa que debes ignorar o negar la responsabilidad de la persona que te hizo daño a ti, o que se minimice o justifique el mal. No. Tú puedes perdonar sin excusar el acto de violencia o de maldad que te hicieron a ti. Tú puedes perdonar sin excusarlo. Tú puedes perdonar al que va a la cárcel. Él va a la cárcel o ella va a la cárcel, pero tú perdonas. Tú perdonas. Y saben, este es un tema muy amplio. Yo les mostré, ¿cuándo fue? ¿Anteayer? ¿Ayer? Sí, ayer. Libros sobre el enojo, ¿no es cierto? Fui a Amazon.com y aparecieron muchos libros. ¿Saben qué libros sobre el perdón? Hay muchos también. Los investigadores han trabajado mucho en este tema. Es un tema que se lo estudia no solamente desde el punto de vista religioso, como nosotros estamos viendo de un ángulo cristiano. Es un tema que lo estudian los científicos a nivel de salud, a nivel de relaciones humanas,
y los han enfocado de todos los ángulos posibles. Entonces tenemos información científica en relación con el perdón. ¿Y qué pasa cuando uno no perdona? Específicamente en la Universidad de Stanford estudiaron esto. Y hay un concepto muy importante que se ve a través de todos estos estudios que han hecho. El saber perdonar es esencial para la salud y el éxito en la vida. ¿Sí o no? Esto es lo que estos estudios han revelado. Son estudios científicos. El saber perdonar es esencial para la salud y el éxito en la vida. ¿Dónde estudiaron estas cosas? En la Universidad de Stanford. Es una de las universidades. Hay varias universidades que están estudiando este tema. En la Universidad de Stanford hay un departamento que se llama, en inglés, Training in Forgiveness. Un departamento dentro de Stanford. El que lo dirige es el doctor Fred Luskin. Él escribió una cantidad de libros sobre el perdón. Él tiene una clase que da todos los semestres. Y las personas que se anotan en esa clase son personas que tienen un cierto nivel de trauma y que tienen que perdonar. Él enseña la clase y les dan exámenes a los alumnos antes de empezar la clase para ver el nivel de normalidad que tiene la vida de ellos. Y le dan exámenes al terminar las clases y los siguen después por un cierto tiempo con exámenes para evaluar el progreso de los alumnos que toman la clase sobre el perdón. Y ellos han llegado a la conclusión de que el saber perdonar es más importante para la salud y el éxito en la vida que la nutrición y el ejercicio. Ahora, tú sabes que la nutrición y el ejercicio son temas muy importantes hoy día. Vas a encontrar cientos, miles de libros y programas para cómo tener salud, cómo tener ejercicios sanos, cómo tener éxito en la vida. Toda clase de programas. Pero es más importante el saber perdonar para lograr eso. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, yo no sé cómo hacer para que te des cuenta la importancia de este tema. Creo que solamente sabiendo esto, uno cambia su actitud. El que están mirando es Robert Enright. Robert Enright trabaja en la Universidad de Minnesota, si no me equivoco. Y ha estado trabajando también con el mismo programa. Ellos tienen otro programa en Minnesota sobre el perdón, ¿okay? Para estudiar el perdón. Y noten, el libro que él está leyendo se titula Forgiveness is a Choice. Él lo escribió. Y lo interesante es lo que dice este otro doctor, psiquiatra Richard Fritzman, acerca de Robert Enright en la Universidad de Wisconsin, no, Minnesota, Wisconsin. Él dice, esta es una cita de Richard Fritzman acerca de Robert Enright. La investigación acerca del perdón hecha por Robert Enright y sus colegas en la Universidad de Wisconsin es tan importante para el tratamiento de las enfermedades emocionales y mentales como lo fue el descubrimiento de la penicilina para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Ahora, yo paro aquí y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes conciencia de la importancia de lo que acaba de decir este hombre? ¿Tú sabes la importancia del descubrimiento de la penicilina? Al comienzo del siglo pasado, allá cerca del 35, no sé exactamente la fecha exacta, pero la penicilina se la descubrió y la penicilina ha permitido salvar la vida de millones de personas. Ahora, este psiquiatra está comparando los estudios hechos por Robert Enright y sus colegas con el descubrimiento de la penicilina. Lo único que en este caso es descubrimientos sobre el perdón que tienen que ver con las enfermedades mentales, emocionales y mentales. O sea que estamos tratando un tema que es muy estudiado hoy día, muy común. Y vas a encontrar muchos libros sobre esto, muchos libros. Y cada día más libros sobre este tema. Ahí tenemos The Healing Power of Forgiveness. Y son en inglés, pero también hay en español, ¿ok? Tenemos otro más. Este es de Fred Luskin. ¿Recuerdan la primera persona que vimos ahí? Que era el que dirigía el departamento sobre forgiveness en la Universidad de Stanford. Forgive to live. Este es el que estaba leyendo el otro doctor. Noten, cantidad de libros sobre el perdón. Y estos libros no están hechos por religiosos en su gran mayoría. Hay algunos que sí. ¿Ok? Muchos de estos libros están preparados por personas científicos que quieren
ayudar a la gente a ver el valor de saber perdonar. Este es otro del asking. Este es el segundo que pongo allí. Ahora, yo puse, como les dije ya ayer, dos palabras. Puse forgiveness and forgive en Amazon.com. Y no salieron 11,000 como vimos ayer. ¿Cuánto cree que salieron ahora? 6,528. Hay mucho material sobre el perdón. Claro, algunos de estos materiales están preparados por científicos, no tienen un enfoque bíblico, no están hablando de la Biblia, no están hablando de Dios. Solamente están hablando de la importancia de que tú sepas perdonar. Hay otros libros que sí están hablando de Dios. Este último que ves ahí, Joyce Myers, es un libro cristiano y te va a ayudar mucho a saber cómo perdonar. Hay muchísimo material sobre esto. Ahora, yo quiero aclararte que perdonar no es fácil. Hay personas que dicen que en algunos casos es imposible perdonar. Y depende de cada situación, pero Dios quiere que perdonemos. ¿Puedes tú perdonar todas las cosas, todas las ofensas que te hicieron? Me alegro si dices que sí. Pero muchas personas tienen dificultad para perdonar debido a los traumas que sufrieron en la vida. Traumas son cosas muy serias. Tú sabes lo que son traumas, ¿no es cierto? Tenemos una idea por lo menos. Lo que el diccionario dice es esto. Es una lesión seria o golpe al cuerpo como de violencia o un accidente. Si tú tienes un accidente y pierdes la movilidad o pierdes la vista o pierdes la capacidad de oír, es serio eso. Afecta mucho. Imagínate que te quedes ciego. Ay, ay, ay. O que pierdas la capacidad de mover tu cuerpo, solamente quedas del cuello para abajo inmovilizado. O como tantos soldados que vuelven del frente de batalla sin piernas. Eso es traumático. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? La segunda descripción o significado de la palabra trauma dice, es un evento o situación que causa un choque emocional o susto, creando un daño sustancial y duradero o permanente en el desarrollo psicológico de la persona. Algo que te afecta y te deja temblando por dentro y está ahí dando vuelta y no se te va y te afecta y te recuerdas y está siempre causándote situaciones de frustración. Son traumas. Y yo creo que la gran mayoría de las personas han experimentado traumas de distintos niveles, distintos tipos de traumas. Los traumas pueden ser causados por accidentes, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Un punto más le voy a mencionar, abuso espiritual. ¿Ustedes sabían que hay abuso espiritual? ¿Qué clase de abuso espiritual? ¿Ustedes tienen idea de eso? Abuso espiritual. Yo te voy a decir un ejemplo, aunque no lo puse allí, pero voy a decirte un ejemplo de abuso espiritual. Yo creo que Satanás ha hecho de tal forma que la mayor parte de la gente sea abusada espiritualmente. ¿En qué forma? Satanás introdujo en la iglesia conceptos, doctrinas que crean traumas. Piensa un poquito. Hay una doctrina muy común que dice que los pecadores van a ir al infierno y van a estar quemándose en el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Alguna vez pensaste lo que eso significa? Piensa un poquito, piensa. Un jovencito de 18 años, responsable por su vida, pero algunas travesuras hizo, nunca aceptó a Cristo como Salvador personal, es pecador, de acuerdo a la Biblia, va al infierno. 18 años acá en la tierra. ¿Cuántos pecados? No sé. Algunos pecados. Y del momento que él muere, de acuerdo a esta enseñanza de muchos religiosos, ese jovencito se va al infierno y comienza a ser quemado, pero él nunca muere, va a vivir por la eternidad quemando, y cada célula del cuerpo siente absolutamente el dolor total que produce el fuego. Yo he leído algunas descripciones hechas por religiosos que te
levantan los vellos. Impresionante. Te describen que el fuego sube por el esófago, sale por los oídos, te quema los ojos, pero nunca, siempre mantienes la vista. Puedes ver, puedes sentir cada célula del cuerpo. Está viva, está consciente, está sintiendo el dolor horrible, desesperante que te cubre el cuerpo y no puedes descansar, no puedes desmayarte, estás vivo sufriendo ese dolor todo el tiempo. Ahora dime si eso no es un trauma. Dime si eso no es un trauma. Yo creo que en este mundo hay más gente que no cree en Dios por esa enseñanza que por cualquier otra razón. Los ateos generalmente tienen esa excusa. ¿Quién quiere andar con un Dios torturador? Ahora, yo no sé dónde vienes tú. Tal vez eso es todo lo que escuchaste cuando estabas creciendo en tu iglesia. Y tú dices, ¿pero acaso no habla la Biblia de un infierno eterno? Sí, claro que habla. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si quieres estudiar, con mucho gusto. Avísame y yo te voy a dar material para que puedas leer y entender lo que la Biblia dice. Yo creo en el infierno, claro que creo. Creo que los pecadores van a sufrir el fuego del infierno y que va a ser eterno en sus consecuencias. Y eso te lo puedo explicar más en detalles luego. En otras palabras, lo que el fuego quema va a morir y nunca más va a vivir. Es eterno en sus consecuencias. Pero si no te queda claro lo que acabo de decir, veme al finalizar y te voy a dar material para que tú puedas leer a tu tiempo, cuando tú quieras, y entender claramente lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. Más aún te voy a decir, la Biblia dice clarito que Satanás y todos los pecadores van a llegar a ser ceniza. ¿Tú crees que la ceniza vive? No. Eternamente van a estar muertos. La paga del pecado no es vivir eternamente en el infierno. La paga del pecado, de acuerdo a la Biblia, es muerte eterna. Ahora, te estoy dando un solo ejemplo de abuso espiritual. Ese concepto es un horrible abuso espiritual. Y que desgraciadamente millones de personas lo creen. Y no se ponen a pensar, porque si pusieran a pensar se darían cuenta que están creyendo en un Dios torturador, no en un Dios de amor. ¿Cómo puedes decir que ese Dios es un Dios de amor cuando está torturando a las personas por la eternidad? Y en algunos casos dicen que se está riendo de los que están sufriendo. Mis queridos, si eso no es trauma, ¿qué es? Abuso espiritual. Pero claro, tenemos accidentes, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, que crea situaciones muy traumáticas para las personas. El efecto a largo plazo de estas experiencias traumáticas es muy difícil de percibir, de decidir qué es lo que va a pasar. Es pernicioso. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cómo va a afectar tu vida futura. Puede afectar de muchas formas, de muchas formas. Especialmente cuando somos niños o jóvenes y hay traumas a esa edad, eso afecta el desarrollo de las relaciones interpersonales. Personas que tienen traumas de niños, de jóvenes, esos traumas van a afectar la forma en que se relacionan en el matrimonio, con los hijos, luego en el futuro. Y no nos damos cuenta cómo nos está afectando. Y cuando este trauma afecta a los niños, a los pequeños o a los adolescentes, es muy, muy destructivo esto. ¿Por qué? Porque los niños o los adolescentes que están sufriendo traumas de cualquier nivel o cualquier tipo, no quieren sufrir. Nadie quiere sufrir. Y especialmente cuando uno es jovencito, uno es niño, uno no quiere sufrir y entonces uno desarrolla lo que llamamos mecanismos de defensa para protegernos del dolor. Mecanismos de defensa. ¿Qué son mecanismos de defensa? Son formas de pensar, sentir y actuar que repetimos para protegernos del dolor y finalmente llegan a ser formas automáticas de reaccionar en ciertas circunstancias, hábitos. ¿Ok? Hay muchos mecanismos de defensas. Yo puse aquí una lista cortita, ¿ok? Hay muchos más.
la gran mayoría de nosotros ni nos damos cuenta de los mecanismos de defensa que tenemos, porque es parte de nuestra forma de ser, pero tienen un efecto muy negativo en las relaciones interpersonales. Tenemos, por ejemplo, la negación, la proyección, la racionalización, desconexión afectiva, compensación, supresión, regresión, sublimación, agresión pasiva. Son todos mecanismos de defensa y hay muchos más. Yo desarrollé varios mecanismos de defensa. Por lo menos tengo los que tal vez son los más visibles en mi vida, han sido la negación y la desconexión afectiva. Yo tengo que luchar toda mi vida con estos dos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque los desarrollé de niño. Yo crecí en Argentina, como ustedes ya saben, en un hogar disfuncional. Mi mamá y mi papá nunca se quisieron. Yo después me enteré que mi mamá se casó con mi papá porque la mamá de ella, mi abuela, le dijo que se case. Pero creo que a mi mamá le gustaba a otra persona. Así que ella se casó con mi papá, pero yo nunca los vi a mi papá y mi mamá abrazarse o besarse. No tengo ningún recuerdo positivo de la relación de ellos, ni uno. No había violencia física, pero sí había violencia emocional. Y imagínate, yo me acuerdo cuando éramos chicos, tenía posiblemente 6, 7 años. Estábamos en la casa de mi tío en el norte argentino, una zona donde había muchos lagos y demás. Y me acuerdo que estábamos caminando un sábado a la tarde, bien lindo, un sábado muy bonito. Y estaba por ponerse el sol. Y el lugar donde estaba poniéndose el sol era un lugar donde había muchas nubes y las nubes estaban preciosísimas, esos colores rojizos que toman a la puesta de sol. Y todos medio que se pararon a mirar la puesta de sol. Y nosotros los chicos estábamos corriendo, entrando al agua, saliendo del agua. Y yo justo, ahí estaba un pariente de mi tío con su esposa. Para mí eran viejos, pero tendrían haber tenido 30 y pico de años. Y ahí estaban parados los dos, un matrimonio. Y estaban mirando la puesta de sol y yo los miré, no los conocía, ni hoy siquiera sé quiénes eran. Y yo pasé al lado y los veo y estaba el hombre bien cerquita de la esposa, todas las cabecitas juntas, ¿viste? Y se da vuelta hacia él y le toma la carita y le mira a los ojos y comienza a darle un beso. Y yo me paré ahí y lo empecé a mirar. ¿Qué están haciendo estos dos? Y ahí se tornó un beso largo, bien de esos jugosos. Y yo no tenía idea qué es lo que estaban haciendo, yo no sabía qué era lo que estaban haciendo. Te digo esto para que te des cuenta cómo yo no tenía conexión con las expresiones normales de un matrimonio. ¿Viste? De abrazarse, besarse, esas cosas. Bueno, el asunto es que mi papá nos abandonó cuando yo tenía 9 años. Se fue. Y para mí, yo quería a mi papá. Yo quería tener un papá. Hasta donde yo sabía, yo era el único chico en la escuela que no tenía papá. Y me sentía muy mal, pero yo no iba a sufrir. Yo estaba siempre del lado de los que estaban contentos y felices. Siempre buscaba la forma de estar contento. Hacer cosas que me gustaban. Y yo era medio líder en todo, así que siempre andaba haciendo travesuras y haciendo cosas. Y que estábamos en un lugar donde había muchas cosas para divertirse. En el norte argentino, imagínate que lleno de víboras y cocodrilos. Jugábamos con mis primos quién cazaba más víbora en un día. Cosas así, o sea que yo me divertía mucho, mucho. Pero resulta que cuando mi papá se fue, mi mamá entró en una depresión muy, muy fuerte. Y tenía ataques de histeria. Y a veces mi mamá se tiraba al suelo y lloraba y pataleaba y gritaba. Y a mí no me gustaba ver eso. Cuando ella entraba en esas situaciones, yo me iba. No quería ver, no quería escuchar, no quería saber nada de mi mamá y esa forma que tenía ella de sufrir ahí. Me iba. Y pasó el tiempo. Yo tenía ahora unos 14, 15 años más o menos. Y me acuerdo que descubrí que había chicas en el mundo. Y claro, yo todavía éramos muy pobres, no tenía ni ropa la ropa era vieja y quería vestirme bien para impresionar a las chicas.
Y le pedí a mi mamá que me compre ropa. Y mi mamá decía, no tengo, hijo, no tengo. Apenas teníamos para comer. Y un día mi mamá me dice, ¿por qué no vas a pedirle que tu papá te compre ropa? Y me gustó la idea porque yo ya tenía 14, 15 años, no sé la verdad exacta, pero yo me sentía ya mayor. Y acepté la idea, me explicó bien lo que tenía que hacer, tomé un tren, fue un viaje largo, después llegué a una ciudad, me bajé, tomé un bus, crucé la ciudad, tuve que tomar una lancha, cruzar un río, al otro lado otro bus, y llegué finalmente a la ciudad. Viaje largo, una travesía tremenda. Y cuando llegué ya era oscuro. Tenía la dirección, así que busqué, encontré la dirección, llamo y la persona que sale ni la conozco, no sé quién es. Y me dice, no, tu papá no vive acá, no. Y me entró desesperación, ¿qué hago? Empecé a preguntar. Menos mal que el vecino sabía de mi papá. Y me dice, oh no, yo sé bien, tu papá y yo somos amigos. Dice. Él se mudó, él vive ahora, él es director de una escuela de campo. Me explicó cómo llegar, pero ya era tarde la noche, así que pasé la noche en un hotelito de mala muerte. No teníamos dinero, así que era cuestión de sobrevivir lo mejor que podía. Y el día siguiente, temprano, era oscuro todavía, tomé el bus para ir a ese lugar donde estaba mi papá. Y tenía que hacer unos, yo no sé, 10 kilómetros o menos en bus, era cerquita. Y después tenía que bajarme y caminar por camino de tierra, unos 5 kilómetros más o menos, camino de tierra, hasta la escuelita de campo. Así que me bajé y pregunté un poquito, empecé a caminar y resulta que esa noche había llovido. Y el camino era de tierra, así que estaba todo enlodado. Me ensucié un poco los zapatos, así que me los saqué, me taté los cordones, me los tiré al hombro, me remangué los pantalones bien hasta arriba y empecé a caminar. Todavía oscuro, estaba amaneciendo. Y yo no sé cómo explicarles esto, porque en realidad imagino que hay algunas otras personas que me van a entender muy bien. Yo le tengo mucho miedo a los perros. No los chiquitos no me dan miedo. Los grandes. Esos que te vienen y te ladran como que sean leones. Y parecía que ese día estaban todos los perros de Argentina, estaban en esa calle. Y tenía un miedo. Pero iba a ver a mi papá, así que tenía que seguir. Y gracias a Dios no me mordieron, me corrieron, ahí yo me quedaba quieto hasta que empezaba a caminar despacito. Bueno, seguí y estaba saliendo el sol, mañana temprano, y veo la bandera allá a la distancia. Me entró una emoción tan grande, voy a ver a mi papá. Lo iba a abrazar, me va a comprar ropa. Así que corrí. Había chicos que estaban llegando en bicicleta, otros a caballo a la escuela, ¿no? Y era un día hermoso, el sol estaba saliendo, había llovido, todo estaba bien verde. Me acuerdo que al lado, a mi derecha, había una cantidad de árboles de naranjas, hermosos, precioso el día. Y yo estaba tan contento porque iba a ver a mi papá. Y justo cuando estoy como a una cuadra de distancia, veo que él sale. Esto es campo, ¿ok? La escuela está ahí, la bandera en el frente. Veo que mi papá sale y me entra una emoción. Corro y le grito de lejos, le digo, papá, papá. Y él me mira. No me reconoce. Y cuando estoy cerquita, habré estado, qué sé yo, 7 metros, 10 metros, me reconoce y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y yo me paré enfrente de él, me quedé totalmente confundido. Y noten lo que es el cerebro. Mi cerebro borró todo lo que me dijo después de esa primera frase. Yo no sé lo que me dijo, pero me estaba gritando, enojado. Y yo tenía una confusión tremenda. ¿Qué hago? Me paré ahí. Me daba vergüenza porque los chicos estaban llegando a la escuela. En mi confusión me saqué los zapatos del hombro, me fui a donde había agua y él me seguía gritando. Y ahí al costado de la escuela había un poco de agua en un bateo y comencé a lavar mis zapatos. Y él me gritaba. Todavía me acuerdo de esas cosas que el cerebro graba. La cara de mi papá acá al lado mío gritándome. Pero yo lo que me acuerdo bien eran los dientes de él.
cómo se movían. Y me daba una gana de darle una trompada en ese momento. Yo me acuerdo que tuve esa sensación. Pero yo era un chico, él era un hombre grande. Y mi papá me mandó de vuelta a casa sin darme desayuno. Me di vuelta, me fui de vuelta. Tomé el bus. Antes de tomar el bus, me compré una revista. Y ya estaba contento otra vez. ¿Qué había hecho yo? Desconectar. Desconexión afectiva. ¿Te das cuenta? A mí el dolor no me toca. Yo soy feliz donde quiera que estoy. Pasaron los años. Me casé. Estudiamos. Trabajé en Argentina. Tuvimos nuestros hijos. La hija, el hijo. Vinimos de vuelta a Estados Unidos. Trabajamos en Killeen. Trabajé acá en Grand Prairie, en Irving, que ya les mencioné, como pastor de la iglesia americana. Después fuimos a la iglesia, fuimos a Keene, pastor de la iglesia de Keene. Y todo este tiempo yo estaba estudiando en la Universidad Bautista. Estaba estudiando psicología. Y cuando terminé de trabajar en la iglesia de Keene, me pusieron a trabajar en la asociación. Yo era director del departamento de hogar y familia, con mi esposa. Así que ahora vamos a hacer un programa muy especial. Y el año, creo que era el año 1987-88, uno de esos 2 años. El año que terminé mi doctorado, creo que 87. Ese año estábamos con mi esposa, organizamos un programa, retiro de matrimonios en un hotel en Austin. Y me acuerdo que habíamos contratado con otro matrimonio para que venga a enseñar las clases. ¿Ok? Así que viene este matrimonio a enseñar las clases en el hotel, un lindo hotel ahí junto al río. Y pasamos un fin de semana precioso, era viernes de noche, sábado todo el día, y el sábado a la noche la pareja que estaba enseñando nos mandó a todos al cuarto con una tarea para esa noche. Teníamos que sentarnos y escribir en un cuaderno recuerdos de la niñez. Y yo fui contento con mi esposa ahí, vamos a escribir historia de la niñez. Yo tenía una cantidad de historias. Si ustedes me preguntan por historia de la niñez, yo puedo contarle cantidad de historias, ¿ok? Fascinantes, aventuras, ¿ok? Yo me senté ahí pensando, ¿qué les cuento? Y empezaron a pasarme cosas en la mente, recuerdos de esas diversiones que yo tenía con mis primos. Y resulta que de pronto, yo no sé cómo ni qué pasó, entró a mi mente mi papá gritándome. Y no te puedo explicar qué pasó, pero algo se rompió acá adentro. Y comencé a llorar. Yo nunca había llorado así en mi vida. Mi esposa me abrazaba, no sabía ni lo que estaba pasando, yo no podía hablar. Y lloré por mucho tiempo. Por supuesto, habiendo terminado mi estudio de doctorado en psicología, yo me di cuenta de lo que pasaba. Yo supe. Yo tengo un trauma muy grande. Y si yo quiero ser una persona sana, yo tengo que perdonar a mi papá. Si tú me hubieras preguntado si yo tenía algo contra mi papá, yo te hubiera dicho antes de eso, te hubiera dicho, no, yo lo quiero mucho a mi papá. ¿Te acuerdas? Porque yo borraba todo, desconectaba todo. No dejaba que el dolor me tocase. Así que cuando me doy cuenta de esto, yo me doy cuenta de algo. Yo tengo que perdonar a mi papá. Yo tengo que ir y perdonarlo. Y 2 años después yo hice un viaje a Argentina. Y fui a la casa de él. Pasé 2 días con él. Fue interesante porque mi papá ni se acordaba de ese viaje mío. Y me di cuenta que mi papá tenía otros traumas muy grandes, muy grandes. Mi papá creció con un padrastro. El papá de él murió cuando lo mataron cuando él era un bebé. Mi abuela se casó con un hombre que era lo más cerca al diablo en esta tierra. El hombre ese quería matar a mi papá cuando él era chico muchas veces. Lo corrió, lo golpeaba con lo que encontraba, hasta alambre de púas.
¿Cómo no lo voy a perdonar? Me acuerdo lo que pasó como resultado de esa entrevista con mi papá. Conectamos a nivel del corazón, aunque nunca tuvimos realmente una relación. Pero lo hermoso fue que 2 años después, papá sabía que íbamos a ir con toda mi familia a Sudamérica y él quiso encontrarse con todos sus hijos en la casa de mi hermana, en la ciudad de Paraná. Y ahí nos encontramos, todos casados, todos con hijos. Y mi papá viene. Nos reunimos en un cuarto. Y ahora es mi papá el que nos pide perdón. A cada uno. Y todos lloramos. La única que no lo perdonó a mi papá fue mi mamá. En ese día. Más adelante lo perdonó, sí. Pero para ella fue muy duro. Muy duro. Y me empecé a dar cuenta que Dios me ponía en la mente cosas para poder entender al que sufre. Mi papá sufrió mucho. No solamente eso, Dios me ayudó a entender que cuando yo llegué de sorpresa ese día a la escuela, mi papá era el director de la escuela, había varias maestras, estaba la esposa de él, una segunda esposa, hijos de él. ¿Cómo le iba a explicar a esta gente que tenía otra familia? Esa gente no sabía nada de la otra familia. Se puso nervioso y me mandó de vuelta. Claro que lo puedo perdonar. ¿Por qué no? Yo no sé qué tendrás tú en tu pasado, pero posiblemente haya cosas que tú tengas que perdonar. Dolores grandes, abusos, violencia. Yo no sé. Tal vez tú no te des cuenta de los traumas que viviste, porque es muy difícil. Si tú me preguntabas antes de esa experiencia si yo tenía traumas en mi vida, yo te hubiera dicho, no. Y yo tenía un doctorado en psicología, porque yo no veía esos traumas. Mi cerebro había borrado todo lo negativo y grababa solamente lo positivo. Mecanismo de defensa. Pero está ahí adentro y afecta tu vida. Afecta tu vida. Lo que tú vas a ver en tu vida son los síntomas, no el trauma, sino los síntomas del trauma. ¿Te queda claro esto? ¿Quieres ver si tienes trauma en el pasado? No mires por trauma, mira por los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Bueno, vamos a hablar de la gripe. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe? Resfriado, dolor de músculo, de cabeza, fiebre, muchas cosas. Ok, ustedes captan los síntomas enseguida, ¿no es cierto? ¿Ustedes ven el microbio de la gripe o lo que sea que lo produce? No. Pero los síntomas sí. ¿Ok? Vamos a mirar los síntomas de los traumas, ¿ok? No quiere decir que vamos a tener todos los síntomas, pero si tú tienes varios de estos síntomas, lo más probable es que tuviste traumas en tu vida, ¿ok? Esto lo dice una doctora, la doctora Turkus, ¿ok? Hay 16 puntos, aquí esta es la introducción. Ella dice, las características sintomáticas de adultos que han sido abusados cuando niños incluye desórdenes postraumáticos y disociativos combinados con depresión, síndrome de ansiedad y adicciones. Estos síntomas incluyen, y ahora viene la lista, ¿ok? ¿Están listos? Son 16. Yo diría que ustedes marquen en su mente, como una marquita, para cada uno de los síntomas que se aplican en tu vida, ¿ok? Si tienes varios de estos, lo más probable es que te hayas tenido traumas serios. Aquí vienen. Depresión persistente. Ay, cómo cuesta levantarse, que uno siente que no puede. Sonríe, pero por dentro no puede sonreír. Ansiedad. ¿Saben lo que es ansiedad? Temores sin causa específica. ¿Okay? Algo que está ahí adentro, un temor que no tiene una causa específica. Pánico, fobias, enojo e ira persistente. Estoy hablando, hay personas que están enojadas todo el tiempo y no saben ni por qué. ¿Okay? Enojo. Baja estima propia. Vergüenza patológica. Todos tenemos un cierto nivel de vergüenza, porque estamos hablando de la vergüenza que te impide funcionar normalmente. ¿Okay? Dolores psicosomáticos. ¿Ustedes saben lo que son dolores psicosomáticos?
Son dolores reales. Te duele la cabeza, te duelen los músculos, te duele la espalda, distintos tipos de dolores, lo que sea. Tú vas al doctor porque no aguantas más y el doctor te dice, vamos a hacer unos cuantos análisis. Y te manda a hacer análisis aquí y allá y tú completas todos los análisis y vuelves para ver al doctor qué son los resultados y el doctor te mira con una sonrisa y te dice, salió todo negativo, no tiene ni un problema. ¿Y a ti te duele? O sea, esos son dolores psicosomáticos. No hay conexión específicamente a lo físico, pero sí son dolores reales que tú tienes. ¿Ok? Pensamiento y conducta autodestructiva. ¿Conocen gente que tiende a autodestruirse a distintos niveles? Yo conozco muchas personas. Hay señoritas que se cortan los brazos a veces. Cortan. ¿Ustedes conocen alguna persona así? Y así como eso, otros tipos de conducta autodestructiva. Hay muchos estilos de eso. Abuso de drogas. Cuando digo abuso de drogas, hay dos clases de drogas, ¿no es cierto? Están las drogas ilegales y las drogas legales. ¿Sabían ustedes que hace 2 años en este país las drogas legales son un mayor problema que las drogas ilegales en este país? Es muy serio ese problema, muy serio el problema de las drogas legales. De las drogas ilegales ni hablemos porque espero que ninguno de ustedes tenga problema con eso. Que en cuanto a las drogas legales, hay muchas, ¿no es cierto? Y algunas que ni sabemos que son clasificadas drogas legales. Hay personas que tienen para dormir una pastillita, para levantarse otra pastillita y para el trabajo Red Bull. ¿Sí o no? Dígame si no es cierto. Si no funcionan. O una muy común es café. Que me dé esa fuerza para dar durante el día. Epa. Te voy a hacer una pregunta. Escúchame bien. Tú eres cristiano, ¿no es cierto? ¿El Espíritu Santo no es suficiente para darte energía emocional, física, mental y espiritual? Claro que sí. O yo entiendo que a veces hay enfermedades, entiendo, no te sientas mal. Pero si tu cuerpo está funcionando más o menos bien, o sea, no hay causas fisiológicas allí, Dios te quiere hacer una persona llena de esa exuberancia que Dios pone en la vida de una persona. Y qué hermoso es eso. Yo te aseguro que yo vivo así ahora. Antes no era así. Pero yo vivo cada día con un entusiasmo tremendo por la vida, por lo que estoy haciendo, por lo que Dios está haciendo alrededor mío. Yo glorifico a Dios por las cosas que Él está haciendo. Y es hermoso vivir así. Yo no tomo ni una droga. Bueno, tengo que aclarar, tomo 5 miligramos para la presión alta que es hereditaria en mi caso. Pero no me afecta más que mantiene mi presión normal. Eso es todo. De paso, para los que saben, es Norvasc, 5 miligramos. Eso es todo. Nada más. ¿Te das cuenta? Yo tengo una vida llena del entusiasmo de Dios. Y trato de comer bien, trato de dormir bien, trato de hacer ejercicios también. Ahí es donde fallo un poco. Tengo que mejorar. ¿Ok? Tenemos que cuidar mucho eso de las drogas. Cuídense, cuídense. Hay personas que para ellos es totalmente normal tomar drogas todo el tiempo. Elimínalas cuanto más puedas. Seguimos, ¿ok? Desorden en el hábito de comer. Esto es tan común hoy día. Bulimia, anorexia, comer compulsivamente. Esto es un serio problema en Estados Unidos. Número 10, posiblemente una de las más comunes que existe como síntoma. Dificultades para establecer relaciones y desarrollar intimidad. ¡Wow! Esto es a nivel de esposos, padres e hijos u otras relaciones. Es muy, muy común esto. Siguiente, disfunciones sexuales, incluyendo adicciones y escape. Otro punto que está siendo cada vez más común hoy día. Disfunciones sexuales. Hay tanto problema con la pornografía y es increíble cómo está invadiendo el mundo y está llegando a niveles que sorprenden. Yo me quedo sorprendido. Esta semana leí acerca de en una escuela que están
pidiéndole a los niños de grados de escuela primaria que opinen en cuanto a la unión de homosexuales. Es increíble lo que está pasando. Siguiente punto. Pérdida de recuerdo, lapsos mentales, un sentimiento de no vivir la realidad. Siguiente, flashbacks. No sé cómo poner acá, porque esto no tengo una palabra exacta que me lo traduzca, tal vez tendría una frase y voy a tratar de hacer eso. Flashbacks serían como una imagen que te entra y sale de tu cerebro y tú la ves en tu mente, ¿okay? Pero no queda allí, es que y se va, ¿okay? Un flashback. Es como que tú ves lo que pasó y te está afectando ahora. Invasión del pensamiento del trauma es diferente. Es cuando te entra el pensamiento del trauma y está allí y te molesta todo el tiempo, ¿ok? Queda, ¿ok? Dos cosas diferentes. Hipervigilancia. ¿Saben lo que es hipervigilancia? Una vigilancia exagerada. Voy a darles un ejemplo. Hay distintos niveles, ¿ok? Están los niveles bajitos, que no son un problema, y están los niveles que son serios. En niveles bajitos, yo creo que para la mayoría de nosotros nos gusta cuidar que la casa esté cerrada antes de dormir, ¿no es cierto? Poner la llave. Digamos que tienes la puerta de atrás y estás solo en tu casa, no hay nadie más, ¿ok? Solo. Y vas a ir a dormir, todavía tienes que darte un baño, así que vas a la puerta de atrás y te fijas que está cerrada. Bla, bla, bla. Sí, está cerrada. Entonces vas, tomas tu baño. Voy a ir a chequear la puerta otra vez. La chequeas una segunda vez. Haces 3 o 4 cosas más y estás por ir a la cama y voy a chequear la puerta una vez más. Oh, déjame. Eso es hipervigilancia. ¿Te das cuenta? A un nivel suavecito. No es normal eso. Come on, una sola vez es suficiente. Estás solo en la casa. Ahora, hay otros extremos de personas que están con una defensiva tan grande, hipervigilancia, que usan distintos métodos. Yo conozco un señor en Bakersfield, California. Lo conozco bien porque vino para aconsejamiento, estuve en la casa de él también. Un señor que estuvo en Vietnam, jovencito, 17 años, fue a Vietnam y pasó traumas muy grandes. Yo siento una pena muy grande por este hombre. Y él duerme en su casa, está solo él, ¿okay? Vive solo, tiene su perro también. Y muchas veces él se sienta frente al televisor y pasa toda la noche frente al televisor. El televisor se apaga solo y él queda allí durmiendo en el sofá. ¿Okay? Y el perro al lado. ¿Pero qué tiene en las manos él? Un arma. ¿Pero qué clase de arma? Una AK-47. Una ametralladora de las más fuertes. Okay, no te metas en esa casa. Okay. Bueno, hipervigilancia. Personas que han tenido traumas muy grandes están siempre protegiéndose, okay? No saben cómo relajar. Perturbación del sueño, pesadilla, insomnio, sonambulismo, personalidades múltiples. ¿Te das cuenta? Cantidad de cosas. Todo esto, resultado de traumas. Puedo contar ejemplos de cada uno de estos, personas que vienen a ver ejemplos con esto. Ahora te pregunto, ¿has tenido alguno de estos puntos tú? ¿Pudiste poner tu marquita ahí? ¿Sí? Si tuviste en varios, más vale que te des cuenta que has tenido traumas, aunque tú ni te acuerdes de los traumas. Y hay que curar. Ok, estamos llegando hacia el final. Déjeme explicar algunas cositas más, porque todavía tenemos que entrar a la parte del perdón. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen buena imaginación? ¿Pueden imaginarse algo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puedo pedirles que se imaginen esta noche algo muy importante? Ok, quiero que todos nosotros acá nos imaginemos que somos multimillonarios en dólares. Si alguno de ustedes no tiene que imaginarse porque es la realidad tuya, quiero ser tu amigo. Ok, tenemos una casa que es un palacio junto al mar. Okay, tenemos un parque muy bonito que va hasta el fondo allá y después tenemos el muelle y en la punta del muelle un yate. Okay, todo lo que queremos. Y entonces, el helipuerto también, ok. Entonces nos levantamos un día, me levanto un día y cuando, oh, mira qué cosa. Frente a la puerta allí afuera, un perro grandote muerto. ¿Qué hago con esto? No tengo tiempo de ponerle un hoyo, hacer un hoyo y enterrarlo. No puedo dejarlo acá, queda mal esto. Se me ocurre una idea, ustedes me ayudan.
Lo meto dentro de una bolsa de plástico, bien fuerte la bolsa de plástico, ¿ok? Y pongo varios ladrillos juntos con el perro. Y la cierro bien cerradita herméticamente, me la tiro al hombro, ustedes me ayudan, caminamos por el parque de atrás de la casa, llegamos al muelle, vamos hasta la punta del muelle y ahí en la punta del muelle, ¡plup!, desapareció el problema. Y pasa una semana, pasa un mes. ¿Qué pasa con un perro muerto? Cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa? Apesta. Sí, echa gases. Echa gases y esos gases apestan. Un olor horrible. Pero ahí están dentro de la bolsa y la bolsa queda. Pero si le hace un agujerito, no se revienta. Si le hace un agujerito. Y por el agujerito salen burbujas. Y ahí en la puntita del muelle estás tú comiendo un sándwich. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué hiciste esta ilustración? ¿Qué sentido tiene esto? Ahora lo vas a entender. Esta es la línea de tu vida. ¿La ves? Estás por nacer, vas a nacer. Cada uno de nosotros va a nacer dentro de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Bum! Naciste el primer día de tu vida. ¡Bum! Es traumático. Es traumático el primer día de tu vida. Nacer es un trauma. Y claro, con el tiempo hay otros traumas, ¿no es cierto? Hay otros traumas. Pequeños o grandes, no sé qué habrá pasado en tu vida. Yo tuve los míos, yo te conté algunos, ¿ok? Y ahí siguen los traumas. Y crecemos, claro, pasa el tiempo. Pero ¿a quién le gusta tener todo esto encima, no es cierto? ¿Quién quiere estar siempre conectado a ese dolor, a esa experiencia fea que tuve? No. ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Dónde lo metemos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Ok? Ustedes me dicen, ¿qué hacemos? Vamos a meterlo en una bolsa y tirarlo al subconsciente. Ahí va, boom. Tiramos al agua, allá abajo. Pero con el tiempo la bolsa crece, se hace más grande. Y ahí queda llena de huesos feos, oliendo horrible. Ya. Y ahí estás tú, arribita. Estás tratando de vivir lo mejor posible. Eres miembro de iglesia. Y no importa qué problemas tengas en tu vida, tú quieres siempre estar muy bien. Así que tú llegas a la iglesia y la gente te dice, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Y qué decimos? Muy bien. Una sonrisa bien linda. Pero capaz que tú estás por pasar por un divorcio, o tal vez perdiste el trabajo. Pero de todas maneras, cuando llegas allí, te dicen, ¿cómo estás? Y decimos, muy bien. Pero por dentro, ¿cómo te sientes? ¡Auch! Y comienza a abrirse la bolsa un día de esos y comienzan a salir burbujas. Y las burbujas explotan sobre ti. ¡Pum, pum, pum, pum! Y esos son los síntomas. Y los síntomas se hacen grandes y se torna como una nube negra sobre tu cabeza. Y tú te sientes así. Pero cuando la gente te dice, ¿cómo estás? ¿Qué decimos? Muy bien. Ignoramos la realidad de lo que estamos viviendo. Tratamos de sobrevivir lo mejor posible, pero no sabemos cómo hacerlo. Hay algo que falta. Y los síntomas nos muestran que no tenemos una vida plena. Es una vida a medias. Y Dios quiere darnos una vida plena. ¿Pero cómo? Y aquí viene el consejo práctico, ¿ok? ¿Qué hacemos? Lo que necesitamos es parar. ¿Se acuerdan esa palabra? Pare. No continúes actuando como siempre. Enfrenta tu realidad. Enfrenta esos traumas que tuviste. Pero ¿cómo voy a hacer eso? En inglés decimos stop. Y lo que necesitamos ahora es sanidad de corazón, sanidad interior, sanidad emocional, sanidad de nuestra vida, curar de esos traumas que tenemos. Y la mayoría de la gente nunca hace un plan definido para curar los traumas.
La mayoría de la gente viven con los traumas desde que tienen los traumas hasta que mueren. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Dios quiere curarte, Dios quiere sanarte. Cristo vino para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia. Y para eso tú tienes que tomar los pasos adecuados para llegar a ese punto en que tú sientes que Dios ha curado tus heridas, que Dios ha restaurado en tu vida lo correcto. Y ahora para hacer eso te explico rápidamente qué hacer. Ahí que tenemos que hacer algo que va a doler. Te lo aclaro ya, va a doler. Tenemos que bajar ahí donde están todos esos recuerdos. Eso duele. Puede ser que tengamos emociones como el dolor, como ya les dije, o también podemos tener enojos, frustraciones, porque empezamos a recordar cosas que ni queríamos recordar muchas veces, ¿ok? Pero ahí estás tú viendo todo esto y hay una palabra clave que tú tienes que entender para poder salir hacia el perdón, ¿ok? La palabra clave, ¿alguno sabe cuál es ahí abajo de todo? Una palabra clave. ¿Qué tenemos que hacer? No es perdón todavía, perdón va a ser arriba. Tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que no podemos cambiar el pasado. Hay mucha gente que no lo piensa, pero en su interior sienten, ¿sabes lo que yo tuve que aceptar? Para mí no fue fácil. Yo tuve que aceptar que yo nunca tuve ni voy a tener un papá que me ame y me proteja. ¿Tú crees que eso fue fácil para mí? No. Pero yo tuve que aceptar esa realidad y moverme hacia el futuro. Si aceptamos eso, podemos entonces procesar los dolores y perdonar como Dios quiere que perdonemos. Y ahora quiero explicarte rápidamente los 5 pasos del perdón. Pero antes quiero decirte, tal vez algunos quieran escribirlos para acordarse bien de estos 5 pasos. Antes quiero decirte que el perdón es el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo con eso? El perdón verdadero, real, es el Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón y crea una actitud mental y espiritual nueva en nuestra vida. Cambia nuestra conducta. Somos diferentes. El perdón nos cambia. Y entonces ahora vienen los pasos, 5 pasos. El primero, número 1. Identifica tu dolor, tu trauma o tu enojo. Tienes que identificarlo, tienes que volver al pasado, tienes que ver lo que ocurrió, tienes que sentir lo que sentiste, tienes que conectarte con eso. Pídele a Dios que te ayude a recordar. Yo no sé qué es lo que pasó en tu vida. La mayoría de nosotros tenemos traumas serios. ¿Qué? No sé. Pero pídele a Dios que te ayude a recordar. Eso no es fácil, es doloroso. Paso número 2. Confiesa delante de Dios que tú no sabes perdonar. ¿Tú sabes realmente perdonar? ¿Perdonar como Dios dice? No, nadie puede. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Reconoce, Señor, yo no sé perdonar. Por favor, llena mi corazón con tu Santo Espíritu para que yo pueda perdonar. Paso número 3. Pídele a Dios que te dé el espíritu de perdón, de gracia y misericordia. Pídele a Él que te llene con lo que Él es. El perdón de Dios trae los cambios en nuestra vida. Es muy importante que pidamos eso porque tú ni yo podemos realmente perdonar. Y ahora viene el paso 4, que es el paso donde vamos a tener que trabajar, ¿ok? Prepárense porque hay muchas cosas conectadas al paso 4. Escribe o registra en un cuaderno tu experiencia. ¿Cómo vas a hacer eso? Muy sencillo, te voy a explicar cómo, ¿ok? Cómprate un cuadernito para tu momento espiritual con Dios. En la mañana cuando te levantas tienes tu devoción. Toma tiempo para esto, ¿ok? Toma un cuaderno, empieza a poner los nombres de las personas que te hirieron en ese cuaderno. Si no te acuerdas el nombre, pon algo que te ayude a distinguir a esa persona que te hirió, que te hizo sufrir, lo que sea, ¿ok? Ponlo allí en el cuaderno. Tal vez la lista va a ser corta o larga, no sé, como sea. Pon todas las personas que te vienen a la mente a través de los días, porque no vas a hacer esto en un solo día, ¿ok? Los días que vienes teniendo tu devoción. Eso es lo primero que tienes que hacer. Segundo que tienes que hacer. En la siguiente página de ese cuaderno, divide la página en 3 columnas. Tres columnas, sí, dos líneas verticales. La divides la página en 3 columnas. Y en la primera columna pones el nombre de la persona que te hirió. En mi caso yo pondría a mi papá. ¿Ok?
La segunda columna pones una historia cortita, no hace falta que describa muchas cosas de lo que pasó, el trauma, lo que viviste. Yo tendría que poner cuando fui a ver a mi papá, él me gritó y me mandó de vuelta sin darme desayuno. ¿Viste? Y algunas cositas más. El evento, ¿ok? No hace falta que haga una novela larga, ¿ok? Una historia larga, cortita nomás. Y entonces pasas a la columna número 3 y ahí tienes que poner lo que sentiste en relación con esa experiencia. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentí yo? Dígame lo que yo sentí cuando tuve esa experiencia con mi papá. ¿Cómo? Decepción, claro. Dolor, frustración, confusión, enojo, odio, abandono. Podríamos seguir así una lista larga. Cuando yo di este curso, que lo doy generalmente en 4 sesiones, ¿ok? Este curso que estoy dando hoy es una sesión para ustedes, pero son 4 cuando les enseño todo el curso. Entonces les doy el material a las personas. Tienen una página completa con posiblemente más de 200 palabras que describen sentimientos negativos, ¿ok? Tú puedes elegir el que te venga mejor para describir lo que tú sientes. Y lo pones en la columna número 3. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora, escucha bien, es orar. Ahora nos conectamos con Dios. ¿Y cómo vamos a orar? 3 partes en la oración. Tú haz tu oración, pero 3 partes muy importantes. La primera parte tú dices, Señor, yo no sé perdonar, pero te pido el espíritu de perdón. Y al tener tu espíritu de perdón, Señor, yo elijo hoy, por tu gracia, elijo perdonar a mi papá. Por todo lo que me hizo aquella vez que fui a pedirle que me compre ropa y él me mandó de vuelta sin darme desayuno y le cuento a Dios todo lo que quiero, que me hizo sentir y le pongo todo lo que me hizo sentirse. ¿Okay? Ahí pueden hacerle toda la historia que quieran a Dios en la oración. Descarguen su alma, abran su corazón, lloren si quieren, preséntenle a Cristo todo lo que ustedes vivieron. Eso es lo número 1, ¿ok? Señor, yo elijo perdonar a mi papá. Esa es la clave de la primera sección, ¿ok? Tú eliges hacer eso, por la gracia de Dios, con el Espíritu Santo. Y lo repites, yo elijo perdonar a mi papá. La segunda sección de la oración, la segunda parte de la oración, tú vas a decir algo así como esto. Señor, yo acepto que yo no puedo cambiar el pasado. Acepto que todo eso fue horrible. Yo no lo puedo cambiar, Señor. Yo no puedo volver atrás y hacer que mi papá me trate bien. Yo tengo que aceptar que mi papá nunca me trató como un hijo a quien amaba. Acepto que nunca tuve ni voy a tener un papá que me ame y me proteja en esta tierra. Tenemos que aceptar la realidad y dejar que Dios nos abrace y nos ame en esos momentos. Esa es la segunda parte. La tercera parte, Señor, te pido que ahora tú entres a mi mente, a mi corazón y que limpies todos esos recuerdos, aún aquellos que yo ni me doy cuenta que tengo, Señor, que tú limpies mi cerebro, mi mente, mi corazón, que yo pueda sentir todo eso limpio y que yo pueda mirar a mi papá con compasión, con amor, con paciencia, con ternura, con lo que tú eres, Señor. Por favor, cambia eso acá en mi mente, cambia eso en mi corazón. ¿Te das cuenta? Son 3 secciones, 3 aspectos de la oración. Hazlo con tus palabras. El Señor te va a recibir y te va a responder. Porque Dios cura, sana, restaura. Él lo hace. ¿Crees que tú puedes hacer esas cosas? No dejes de hacerlo. Tu vida se purifica, se santifica. Uno crece en el poder del Señor. Ahora, yo le dije que eran 5 pasos. Este es el 4º paso, ¿no es cierto? Todavía estamos en el 4º. Los primeros 4 pasos para el perdón tienen que ver con nuestro pasado. El 5º paso tiene que ver con nuestro futuro. Escuchen bien lo que viene ahora. Comienza a practicar el vivir en el perdón. ¿Qué significa vivir en el perdón? Es lo más hermoso que hay. Vivir en el perdón te da un poder increíble para vivir en paz. Te explico. En la mañana, cuando tú estás teniendo tu devoción con el Señor, trata siempre de incluir en tu oración una frasecita que sea más o menos como esto. Dile, Señor, hoy yo elijo ahora, en este momento, contigo, en mi corazón, elijo perdonar a cualquier persona que me hiera hoy. No importa quién sea, no importa lo que hagan, Señor. Yo en este momento ya los perdono. Y si alguien te trata mal ese día, tú ya lo perdonaste. No hace falta ni que te enoje, ni que te frustre, ni que te le grite, ni nada. Ya los perdonaste. Ahora, ¿es esto fácil? No.
Yo todavía estoy aprendiendo mucho esto, ¿ok? No es fácil, pero es lo que Cristo quiere que hagamos. ¿No te parece? Vivir en el perdón. Cristo vivía en el perdón. Cristo no tuvo que perdonar a nadie cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Él perdonó a todos los seres humanos antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros estuvimos perdonados ya desde el comienzo. Tenemos que aceptar el perdón solamente. Y si vivimos así, ¿te imaginas qué hermosura que es eso? No hay nadie que pueda arruinar tu vida, ni tu día. Tú vives en la paz de Dios, en el gozo del Señor. Y qué hermoso es eso, oh mis queridos. En Efesios el apóstol Pablo dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es bíblico, es lo más hermoso que hay. Cuando tú puedes vivir en el perdón. Wow. Pregunto, ¿te parece que todos nosotros necesitamos aprender a perdonar más? Oh, ya. Tenemos que seguir creciendo en esto, todos. Y ahora quiero preguntarte, ¿hay alguien que quiera dar algún testimonio de lo que Dios está haciendo contigo ahora? Bien cortito. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciéndote a ti el Señor? ¿Qué está poniendo en tu corazón el Señor? ¿Qué convicción ha puesto en tu corazón? ¿Tienes que perdonar a alguien? ¿Sí? ¿Quisieras decir alguna palabra para honrar a Cristo? No hace falta que digas a quién, solamente lo que Dios está haciendo en tu corazón. Queremos alabar al Señor, ¿saben? Y a veces tenemos que hacerlo con nuestra boca. ¿Te das cuenta? Así que si alguien quiere decir algo que alabe al Señor por lo que Él está diciendo, haciendo en tu vida, dilo. Señor, yo te doy gracias por permitirme estar aquí, porque tú estás llamando a mi corazón y me estás mostrando que debo de ser humilde y obediente y aprender a perdonar a quien me ha lastimado para ser libre en tu nombre, Señor. Amén. Amén, qué hermosa oración. ¿Cómo es tu nombre? María. Voy a orar por ti, María. Señor, aquí está tu hija, María. Qué hermoso que está aquí. Tú la has bendecido, la estás guiando y ella humildemente te ha glorificado con su oración. Acompáñala, cúrala, sánala, restáurala en todo lo que ella necesite, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, María. ¿Alguien más quisiera, así como María, una oración cortita o decir lo que Dios está haciendo en tu vida? Confiamos que el Señor va a mover al menos una persona más. No se sientan presionados, pero por favor. ¿Cuántos de ustedes sienten que tienen que perdonar a alguien? ¿Sí o no? Levante la mano. ¿Hay que perdonar a alguien? Sí. Ok. ¿Cuántos sienten que tienen que perdonar a alguien por algo que ocurrió hace muchos años? Ok. ¿Me dan cuenta? Es importante eso, porque si dejamos pasar el tiempo, eso está impidiendo el crecimiento. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos. Oh nuestro Dios, nuestro Redentor Jesús, qué hermoso es unirnos como tus hijos, reconociendo que todos hemos tenido heridas, traumas, dolores feos, pero por tu gracia, Señor, hoy queremos aprender más y más a perdonar, para poder vivir libres en la gracia de tu Santo Espíritu. Bendice cada persona que está aquí, Señor, y danos de tu Santo Espíritu de perdón. Danos entendimiento, danos valor, danos la capacidad de elegir, movernos paso a paso a perdonar a aquellos que nos han herido. Oh, gracias, Señor. Y danos también la humildad de pedir perdón cuando hemos herido a otros, Señor. Gracias. Bendice cada persona esta noche. Acompáñanos a nuestros hogares y que podamos regresar mañana para honrar tu nombre otra vez. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.